Hoy en los monólogos del fiscalista vamos a hablar de un tema que para los mexicanos podría representarnos como un sueño casi. Se denomina derecho al mínimo vital. Nosotros no lo tenemos, pero otros países sí lo tienen en materia fiscal. Hoy te cuento de qué se trata. Hola a todos, yo soy Alfredo Cobos y el día de hoy, te decía ya antes, vamos a hablar del derecho al mínimo vital. ¿Qué es eso? Mira, hay muchos países en el mundo que sus estructuras fiscales están diseñadas para garantizar que las personas, concretamente en el caso de las personas físicas, antes de empezar a pagar impuestos, puedan haber cubierto sus necesidades básicas de subsistencia. Las personas, pues obvio, necesitamos comer, tener un lugar donde vivir, calzar, vestirnos, tener acceso a la educación. Para quienes tenemos hijos, pues brindarle todas esas condiciones también a nuestros hijos. Inclusive tenemos derecho al esparcimiento y a tantas otras cosas que son necesarias para el sano desarrollo de la personalidad. Inclusive, así lo expresa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igual tenemos esos derechos. Resulta que muchas estructuras fiscales del mundo contemplan que una persona física debe empezar a pagar sus impuestos cuando todo eso ya está cubierto. Por eso se llama derecho al mínimo vital. Es una cantidad mínima básica que te va a permitir vivir con dignidad, ojo, porque no es sobrevivir, no, vivir con dignidad, y que después de haber cubierto esas necesidades, entonces sí, empieces a pagar impuestos. Habrá personas que apenita alcancen cubrir sus necesidades y paguen sobre muy poquitos ingresos que excedan ese mínimo vital, y habrá otros que tengan millonadas, ¿verdad? Y que pagarán un montón sobre esas cantidades que exceden su derecho al mínimo vital. Pero pues suena padrísimo, suena lógico además, suena completamente necesario, pero muy ajeno a nosotros, porque en México no contamos con una garantía de ese tipo. Inclusive hay países en el mundo, para que nos vamos muy lejos, en los Estados Unidos, donde por cada hijo que tú tienes, pues también tienes beneficios fiscales. Y es que es lógico, a ver, una persona soltera que no tiene hijos, pues se dedica a trabajar, tiene ingresos y sus necesidades, pues van a tener hasta cierto punto un tope, es decir, van a estar ciertamente limitadas. Con poquito seguramente o con una cantidad razonable podrá vivir cómoda y dignamente. En el momento en el que esa persona se casa, que ya son dos, pues tendrán nuevas necesidades, y hay muchas estructuras fiscales internacionales que contemplan justamente tasas reducidas para matrimonios o beneficios fiscales para matrimonios. Y ni se diga cuando empiezan a tener hijos. Tienes un hijo, pagas menos, tienes dos, pues necesitas más lana. Hay que también reducir el pago de tus impuestos, y así nos la llevamos con obviamente la cantidad de hijos que tengan las personas. Independientemente de eso, pues guarda una lógica. Al final del día se trata de vivir en un verdadero estado de bienestar, no en hablar de bienestar nada más como un discurso político vacío, no. Un verdadero estado de bienestar donde los ciudadanos pues tengamos acceso a garantías de comodidad, que aprendamos a vivir en primer mundo. Pues nosotros no somos primer mundo, ¿verdad? Sobra decirlo, pero deberíamos tener derecho a una condición de esa naturaleza. Los mexicanos deberíamos tener derecho a primero, evidentemente, cubrir nuestras necesidades, y no te digo que te alcance para viajar al extranjero, que te alcance para comprarte bolsas de superlujo, zapatos carísimos, no, obviamente una cantidad razonable en la que en promedio los ciudadanos pudiéramos vivir cómodamente y que sobre eso empezáramos a pagar. Vuelvo a decirte, para nosotros parecería un sueño guajiro, parecería algo prácticamente imposible, cuando que es la naturaleza en un montón de países del mundo. Cuando diferentes grupos se han manifestado respecto a que en México no tenemos una figura como esta, los legisladores y las autoridades fiscales han atinado a decir una cosa que es falsa. Y es que ellos dicen, bueno, no tenemos propiamente un derecho al mínimo vital, pero hay protecciones al salario mínimo. Sobre el salario mínimo, pues no se hacen retenciones. En efecto, un trabajador que percibe salario mínimo no va a tener retenciones del impuesto sobre la renta, por el contrario, se le va a pagar un subsidio para el empleo, que en estos últimos años, por cierto, cada vez es menor, porque se actualizaron las tablas de ISR respecto de la inflación, pero la de subsidio no. Entonces, hay más impuesto y menos subsidio en términos reales. Ahora, el punto aquí resulta en que eso es mentira. El salario mínimo no está exento. El salario mínimo se calcula el impuesto sobre él. Que no se hacen las retenciones, eso es otro cantar, pero no está exento. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta enlista los conceptos exentos, y evidentemente en ninguno nos habla del salario mínimo como exento, porque no lo está. Por el contrario,
calculamos el impuesto sobre la renta y lo comparamos con el subsidio para el empleo que le corresponde y hacemos evidentemente la comparativa, subsidios, retenciones. Si el subsidio es más grande que las retenciones, no le retengo nada y le doy una pizcachita, le entrego un pedacito de ese subsidio ya en efectivo al trabajador, que terminan por ser 4 o 5 pesos semanales con el salario mínimo en este ejercicio 2022, pero bueno, eso lo discutimos en otro momento. El caso es que, pues evidentemente no hay una protección al salario mínimo real y, ojo, sí, ahí estaríamos hablando de los trabajadores, pero es que el derecho al mínimo vital no solamente es para las personas que tienen ingresos por sueldos y salarios. El derecho al mínimo vital debería ser para absolutamente todas las personas físicas. Lejos de eso, lejos de tener una garantía de esta naturaleza, estamos caminando hacia un esquema fiscal en el que se cobra por tener ingresos, no por tener ganancias. Y ojo, eso hay que también tener en cuenta que no es lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Es muy importante tener en cuenta que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política nos establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público del Estado, el municipio o la federación donde vivimos de la forma proporcional y equitativa que establecen las leyes. En este sentido, cuando hablamos de proporcionalidad, la proporcionalidad se mide en términos de capacidad contributiva, es decir, el que más gana, más debería pagar, pero es el que más gana, no necesariamente el que tiene más ingresos. Nuestro esquema fiscal está virando a dejar de gravar las ganancias reales, las utilidades y empezar a gravar los ingresos. Pero ojo, si pensamos en el reciclo de las personas físicas, por ejemplo, en el que se paga el impuesto directamente sobre el ingreso, podríamos nosotros decir, oye, pero es que son tasas reducidas. Sí, pero ¿quién te garantiza a ti que ese ingreso realmente fue una ganancia? Puede haber una persona que este mes tuvo 500,000 pesos de ingresos, pero gastó 700, está perdiendo 200,000 pesos. ¿Por qué tendría que pagar impuestos sobre una cantidad que no representa una verdadera utilidad? Pues contrario, justo a tener un esquema que garantice el derecho al mínimo vital, no, aquí estamos hablando de que se garantice que algo le caiga al Estado. No importa si el del negocio está ganando o perdiendo, si se movió dinero me tiene que pagar aunque esté perdiendo lana. Esas son las situaciones que eventualmente como profesionales de la contaduría nos enfrentamos todo el tiempo y son argumentos que muchas veces nos comparten nuestros clientes y nosotros nos quedamos así como chimpos, ¿qué le digo si tiene razón en lo que está diciendo? Y no podemos defender lo indefendible. Hay que también llevar a cabo un trabajo con un enfoque crítico y un análisis muy puntual. La autoridad fiscal está acostumbrada a que los contadores leemos la ley y la aplicamos para darle gusto, pero la mayoría de las veces no nos detenemos a hacer un análisis crítico y aquí en los monólogos del fiscalista lo hacemos todo el tiempo. Así que es muy importante que entendamos que hay un mundo fiscal más allá de lo que estamos acostumbrados en México, que hay muchas prácticas en materia tributaria que se llevan a cabo en nuestro país que no son ideales y que en muchos lugares del mundo serían impensables y que aquí sí las estamos haciendo y que aquí sí las estamos cumpliendo con todo lo que ello implica y juntos como gremio evidentemente encontrar los mecanismos para ir incidiendo en las prácticas de la autoridad que vulneran los derechos de los contribuyentes. Entonces evidentemente el derecho al mínimo vital tendría que ser una premisa que esté incorporada en la regulación fiscal mexicana que no tenemos y que no se ve para cuándo, pero cualquier gobierno que hable de tener un estado de bienestar tendría que empezar por hacer una reestructuración fiscal, no con el hambre de recaudar que han tenido últimamente, sino con la intención de balancear y distribuir la riqueza. A eso le tendríamos que apostar. Pero una distribución de la riqueza real, no del discurso, no de los fifís contra los pobres, no se trata de eso. Un proceso equitativo y apegado a derechos. Si le apostamos por ahí, si como profesionales generamos nuestro granito de arena para poder caminar hacia un esquema fiscal y tributario más justo, las cosas van a mejorar. Yo soy Alfredo Cobos y te espero muy pronto de vuelta en otro monólogo del fiscalista, a ver de qué hablamos en la próxima.